English, okay? Okay, So, teacher. No. Christian, are you listening to me? Yes. Hey, Brian, are you listening to me? Yes. Okay, thank you so much. Okay, so I am going to share my screen. So please tell me if you can see my presentation for today. Can you see my presentation? Yeah, I can see. Okay. So good evening, everybody. Thank you for your attendance. It's very important and very essential because today I am going to give you some special guidelines in order to achieve the task number 4 that is talking about debating controversial issues. Remember that in the case that you have participated in the task number 3, that it was about participating in the 6 encounters, speaking encounters, the last encounter, the last meeting was about like a preparation process to debate, okay? So the last meeting from task number 3 was like a preview of what you are going to do for task number 4, okay? For example, Christian, did you complete the speaking encounters? The 6? Yeah. For example, the Yes, last I one, did. Yes, I did. yes. For example, for the last one, remember that that it was about a debate. Do you remember? Yeah, was a debate. Yeah, correct. So thank you, Christian, for to confirm this information. Yes, as you can see, the last meeting from the task number 3 was about debating, and that was like a preparation for the task number 4. Okay, so the purpose of this second video conference is to present the instructions related to the task number 4 that it starts tomorrow. Okay. First of all, I am going to give you general feedback about the task number 3. Sorry, there is a mistake here. Number 3. Okay. About the task number 3 that it ends today. Okay. Remember that after completing the speaking encounters, you are supposed to develop to write like a summary about these 6 speaking encounters. And the idea is to submit this to the evaluation environment. Okay. So according to our course agenda, okay, remember the course agenda, okay, the task number 3 starts on April 28th and it ends today before midnight. Okay, so in case that you have not submitted this, please do it as soon as possible. Okay, in case that you present some issues to submit your document, you have to contact me as soon as possible so I can help you on time. Okay, and remember that you need to accomplish and you need to cover all the elements that you already checked on the learning guide. Okay, the task number 3, partaking of 6 weekly exchange sections. So you remember that you go here and this is the learning guide. Okay, so remember, after developing the 6 encounters or the 5 encounters, the number of encounters that you finish with your student teachers, okay, the idea is to participate, okay, and remember that you need to present a 2-minute summary of an article or video on particular cultural academic topic, defending and debating your ideas, answer asking questions about weekly topics, expressing a 2-minute conclusion,
And remember that after you have participated in these encounters, you have to develop like a journal, okay? So the idea is to develop a journal about your participation in each of the meetings to gather evidence that you will submit by the end of the 6th week of these real-time sessions. You can design the journal on your own, but each entry must include, remember, the date, the topic, the screenshot of the meeting, the brief reflection of your feelings, okay? And this journal must be built during the process. That is, after every single session, you were supposed to complete a journal entry, okay? And remember that all this journal information, okay, is going to be included in the document that you are about to submit, okay, for task number 3. Okay, so the evidence for task number 3 at the end is a PDF document that includes a cover page, the journal with the 6 entries that evidence your participation in each of the 6 meetings through Teams. In case that you got 5, okay, you got 5 entries. In case that you got 4 or 3, okay, you got the entries of all the speaking encounters that you have attended, okay, between April 28th and last week, okay? So this is like the general information of the reminder for the task number 3. So remember that is supposed to be submitted today before midnight. Okay, now we are going to continue to task number 4. Okay, and before continue to task number 4, Christian, can you please tell me how did you feel about these speaking encounters for task 3? Tell me about your experience. Was it difficult? Was it easy for you to participate, to speak? I like a lot because you can practice pronunciation and well, my idea is try to get my C1 soon. So this session was very good for me. Wow, that's amazing. That's good to hear. What about Vicky? Vicky, can you tell me about your experience for task number 3 about the 6 speaking encounters? Hi, teacher. Hi, everyone. Yes, it's some difficult the pronunciation, and but it's good. It's the meet or the session very important for this session. Help me the better my pronunciation, my listen, my different abilities in English. Wow, thank you so much, Vicky. What about Adriana Sofia? Adriana, did you attend the speaking encounters? Yes, teacher. How did you feel about it? Tell me about your experience. Excellent, teacher. The English session were excellent. I really enjoy how we practice English, the new vocabulary we learn it, and very active class. Okay, thank you for your contributions. Okay, guys, so has general feedback about these speaking encounters? Well, number 1, according to the student teachers, los practicantes, okay, they told me that most of the students presented good communicative skills, okay, and unfortunately, some students didn't show up to these speaking encounters. So that's why my suggestion for task number 4 and task number 5 that is in the same guideline that is participating actively with the student teachers, please, in case that you have
any issue, any inconvenience, please report to me and especially to your student teacher as soon as possible in order to give you the attendance on time, okay? Remember that you have received many messages from me and many messages from your student teachers. So please be very attentive to the messages I share with you on the campus and on Teams, the Teams group, and on by email. Okay, so please check all the communicative tools that we used. And in case that you have an issue, an inconvenient teacher, I couldn't show up, I couldn't attend this reunion, this meeting, what can I do? But please do it on time. And remember, take into account the dates for each task. For example, in the case of the task number 4, it starts tomorrow and it ends on June 24. That means that you have exactly 2 weeks to do this, to accomplish this task. And it is the same way that you developed the task number 3. I mean, you must attend one session with your student teacher in order to participate actively into an academic debate. Okay, so that's why it's very important to take into account these dates and be in constant communication with your tutor and your students' teachers. Okay, Vicky, can you please tell me your question? Yes, teacher, I have a question. Does the university have a template preparing file journals or plantilla o formato? The template. For the envelope, yes, and the A envelopment, template. Uh-huh. a template or file journals, Diario de Okay, Campo. yeah, good question. Okay, according to this part of the learning guide, it is supposed to be here like a template or an annex, but as you can see, there is no template. And also, if you have already checked on this learning guide, there is one part, it says, you can design your journal on your own. That means that you can open a Word file, develop the entry, okay, of each day of the journal. But the most important is that you must include the elements that are mentioned here. For example, you must include the date, the topic, the screenshot, a reflection, and your feelings about each encounter, and that's it. And the most important is to keep APA style. Remember that at the end, it says a cover page. It must contain a cover page with your number, your tutor's number, the date, your city. The second part is the journal with your 6 entries or your 5 entries, okay? The evidence of your participation, the screenshots, and that's it. And bibliographical references, okay? Maybe you can include the bibliographical references that you found here. For example, if you click on, again, to text number 3, here, context and bibliographical references. You can click here. There is just one. You can copy this too. Okay, just copy and paste. Okay, at the end, the final page is bibliographical references. This already has a APA style, so just copy and paste, and that's it. Okay, good. Thank you, teacher. Thank you. That is a good question. Yeah, because remember, from level 1 to the last level, if you are going to submit a document for your learning evidence, you must follow APA style, okay? So let's go back to the task number 4.
Okay, so the activity for task number 4 is to participate in a real-time debate to defend a point of view regarding a controversial issue. You can defend the pro side and the con side. Remember the last meeting that you had with your student teacher? Okay, the last meeting was about debate. And remember the parts of debating. Okay, cons, pro, and con sides. Okay, remember that this task starts tomorrow, June 10, and it finish on June 24. That means in 2 weeks from tomorrow. Okay, the idea is to first participate into the debate, into the dates that the teacher student can give you by email or by Teams. Okay, and after that participation, you have to write a summary that reflects your participation, okay, demonstrating clear argumentation, persuasive language, critical reasoning, while defending a position on a controversial issue with appropriate review tools and supporting evidence. Okay, that is the objective for task 4. Okay, to show argumentative skills into a real-time debate. Okay, so let's review the step-by-step of this task, okay? The step number 1 is getting information in the course internal mail on the student. After this meeting, I am going to send by email and by instant message at the virtual campus the information about the proposed topics and the schedules to participate in a debate session, okay? After that, you need to go to the virtual campus, okay? And you go to Momento Intermedio and you go to task number 4, okay? So before your participation, before you join the meeting with your student teacher, you must, number 1, learn the topic that you are going to debate. And number 1, decide that you are going to argument, pros or cons, okay? And after that, you need to go here and check the contents and bibliographical references, okay? You need to know the article about the speaking, about debate across the curriculum, and the most important is this digital education resources that is fostering speaking skills through debates, okay? And also, I want you to remember the material that the student teacher shared with you last week about the parts of the debate, the key words or the key expressions to use into a debate, okay? So according to this information and according to the topic that is assigned for you, okay, the student teacher will contact you between, I think that tomorrow, okay, tomorrow during this week, the student teacher will contact you in order to let you know what date of the next week you are going to attend the debate, okay? So the idea is to spend these days of this week, part of this week, in order to get ready, okay, to prepare your arguments to defend your point of view, okay? Or to support your point of view. Okay, the second step is getting ready to participate. Okay, once you get the topic about the debate, you have to research about it, okay? Prepare your arguments and defend your point of view or position about the controversial issue. Remember, it could be pro, in favor, or against, that it can't, okay? The step number 3 is debating the controversial issue, okay? Once you know the date and the time to meet your student teacher, okay, the student teacher give you some time, is going to give you some time to present and defend your ideas orally, okay? It must be verbally, accurately. Accurately is to use the target language to argument, to express an argument. And obviously, you must be as fluent as it could be possible.
to speak naturally. Okay, and remember, the most important to take the screenshot because this is going to be an evidence that you're going to use, okay, to show me, hey, teacher, this is a screenshot of my debate, okay? That means that this is the evidence that I participated into the debate, okay? The step number 4 is to create the summary. Remember, it is a 2-word summary about what happened, what occurred during the debate session, and your conclusion. Okay, remember, you must include in this summary the topic, the side that you defended, pro or con, and a summary about your arguments, and finally, a conclusion about this topic. For this, it's very important to check the learning guide in order to make sure that you include all the prompts you need to include in the summary, okay? And the final recommendations about this topic is please be sure all the items described in the learning guide are accurately included in your submission, or it will not be taken into account in the total scope of the activity, okay? For example, if the summary does not include the arguments, okay, maybe the total score, it could be lower. Okay, so please make sure to compare what the learning guide says about the prompts to be included and what you have in your document that you are going to submit, okay? Number 2, remember to use PDF file. You can work in a Word file and then you can convert into the PDF file, okay? The PDF file to be submitted to evaluation environment must include, remember, APA style, a cover page, the 7 items from step number 4 of the learning guide, including the screenshot that shows your participation in the synchronic debate through themes, and the 200-word summary of the activity. Regarding the use of references, consider that the product of this activity must comply with APA style. Remember that this is a debate, so your argument must be supported with authors, with the statistics, with numbers, okay, with articles, etc. Okay, regarding, in any case, make sure that you comply with the rules and avoid academic plagiarism. You can review your written products using the Turnitin tool found in the virtual campus. And finally, this is like a timetable of the schedule that I propose with the student teachers. Okay, so today we had the video conference, informative video conference, check. Okay, today I am going to share with you by email the topics that we are going to use for the debates next week. Okay, from tomorrow and until Saturday, or maybe during all the weekend, okay, you need to be prepared, okay, according to the topic that is given to you, okay? So during this time, you have to research, build your arguments. Please take into account the quotations, what authors, what articles you are going to use to support your arguments, okay? What websites you are going to use to data collecting, okay? So for this time from 11 to 13 or during the week is like a preparation time for you, okay? The next week from June 16 to June 22, you are going to have 2 sessions with your student teacher. The first session is to checking, just check. For example, let's imagine, let's pretend that today is June 16. I am the student teacher. So I am going to ask you, Adriana Sofia. Hey, Adriana, how is it going with your preparation for your argument?
Adriana Sofia can say, great teacher, I have my arguments. I can, teacher, I can present my arguments. My arguments are this, and this. So the student teacher can check, and the student teacher can give you some suggestions. Maybe if it is something missing, you can complete it that day. Okay. Oh no, teacher, I have problems about creating my arguments. So the student teacher can help you maybe to create the arguments to defend your point of view. Okay. And the second session is the debate, the real debate. So in the second session, you must be prepared with your arguments and defend your point of view according to the topic that is given to you. Okay. From 23 to June 24, you are going to create your document with your summary, and then you are going to submit it. Remember to include the screenshot and the test and all the elements that are requested in the learning guide. Okay. And I think that that is all the information that I can give you. Maybe I can show you finally I can show you the topics. Okay, I think that as you are preparing, you are studying a teaching degree, okay? I think that we are going to choose some topics related to education and learning, okay? And I think that the most appropriate could be the ones related to artificial intelligence. It could be this. Artificial intelligence can effectively replace human teachers in teaching English conversation, and using smartphones in class improves the students' learning experience. Okay. And I think that that's it. Okay. Do you have any questions so far about the task number 4? Vicky, is the information clear for you for task number 4? Yes, teacher, is clear. I don't have questions. Thank you. Any questions? Any questions? Okay. What about Adriana? Do you have any question, or is the information clear for you? Of course, teacher. Okay. Brian, do you have any questions? No, teacher, it's clear for me. Okay. Christian, do you have any questions? No, teacher. Okay. So the last part, I am going to change to Spanish, maybe to make sure that you have these instructions very clear, okay? Bueno, entonces voy a cambiar a español la última parte, de pronto para asegurar que toda la información que acabé de compartir está claramente. Entonces, recuerden que entre el 10 de junio, que es mañana, y hasta el 24 de junio, ustedes deben de desarrollar el TAX 4, ¿ok? Va a ser con la misma dinámica que el TAX 3, es decir, lo van a desarrollar a través de un encuentro que van a asistir la próxima semana con sus student teachers o con los practicantes. Ellos durante esta semana se van a contactar con ustedes precisamente para confirmar la fecha y la hora. Es muy importante para estos encuentros, al igual que el TAX 3, por favor, organizar su tiempo con anticipación para asistir. Porque recuerden que a diferencia del TAX 3, el TAX 4 número 1 van a tener menos tiempo. ¿Sí? El TAX 3 tuvieron casi un mes. En cambio, en este van a tener solo 2 semanas. ¿Listo? Recuerden que la semana 1, es decir, lo que queda esta semana y parte del fin de semana, ustedes van a dedicar a prepararse para defender su punto de vista. ¿Listo? Ahora, ¿qué temas ustedes van a defender en el debate?
son uno de estos dos que les acabé de indicar. ¿Listo? Igual después de la reunión, ustedes van a recibir un correo donde va a indicar el tema y qué punto de vista va a defender cada uno. O sea, al azar yo voy a escoger qué estudiantes van a estar con el punto de vista pro, o sea, a favor, y quiénes van a defender la contraparte. O sea, quiénes van a estar en contra de este statement, de esta afirmación. ¿Listo? Entonces, un ejemplo, en el listado aparece Brian, aparece con esta temática, la número 1, y yo lo voy a dejar en que defienda el pro, o sea, que esté a favor. Ah, pero Vicky, yo la voy a dejar con el mismo tema, pero tiene que hacer una investigación, pero con la contraparte. O sea, tiene que estar en desacuerdo. ¿Listo? Entonces, la idea es que una vez yo les asigne este tema, ustedes lo que queda esta semana y parte del fin de semana, ustedes lo tomen para investigar, buscar varias fuentes confiables. Recuerden que ese es como el corazón de un debate, ¿no? Tener unos soportes válidos para defender un punto de vista. ¿Listo? Esta sería entre esta semana y el fin de semana, la semana 1. La siguiente semana, semana 2, sería con su student teacher, ¿sí? Entonces, en la fecha y hora que ellas les asignen, por favor, ingresar puntualmente, porque ellas les va a dar a cada uno un espacio, un periodo de tiempo para que cada uno defienda su punto de vista. Creo que son, no recuerdo muy bien el tiempo exacto. Voy a mirar por aquí en el instructivo si de pronto dice. Creo que es 2 minutos, si mal no estoy, pero miren aquí de pronto en la dinámica si aparece alguna parte. Bueno, recuerden que también durante esta semana tienen que ir revisando los artículos que están acá en la guía de aprendizaje. También revisar el repositorio digital que les mostré sobre debate. Ah, bueno, acá dice el debate, la sesión de debate, dependiendo del número de estudiantes, puede durar entre 1 o 2 horas, pero yo creo que una porque ustedes son un grupo pequeño, así que no se asusten. Pero lo más importante es que el día del debate, pues ustedes estén ya listos para defender el punto de vista que se les asignó, dependiendo del tema también que se les ha asignado. Eh, Bueno, creo que por aquí no estoy viendo muy bien exactamente qué tiempo el practicante te puede dar, pero supongo que ese día el practicante que va a hacer va a tomar el tiempo y te va a decir exactamente cuántos minutos cada estudiante tiene para defender su punto de vista, ¿no? Y lo más importante, como es un debate, no es solamente digamos, exponer mi punto de vista, sino también escuchar el punto de vista de los otros compañeros, ¿no? Porque como su nombre le indica, un debate es que yo escucho el punto de vista de otra persona y yo tengo la oportunidad de hacer como un rebuttal o contraargumento, ¿sí? Entonces, es muy importante tener en cuenta eso, que durante la hora que dure el debate, ustedes no solamente expongan su punto de vista, sino que también puedan hacer un contraargumento dependiendo de lo que escuchen de su compañero. ¿Listo? Vicky tiene una pregunta, cuéntame. Pues mi consulta es si para hacer la preparación del tema para el debate nos dan cierto tiempo o nos dicen los temas que nos corresponde a cada uno el mismo día del debate o cómo No, es ahí.
No, y que lo que acabé de explicar, mira, según estás viendo mi cronograma, ¿cierto? Ah, ok. Vicky, Sí, sí, ¿sí? señora. Entonces lo que te está diciendo, como ustedes tienen apenas 2 semanas para realizar este tax 4, entonces esta semana sería la semana 1, ¿sí? Entonces sería la parte informativa que corre por mi cuenta, o sea, yo ya la cumplí. Ya a partir de mañana y hasta el 15, pues festeo, pero pues igual yo lo contaría. Máximo 13, 15 de junio, ¿sí? Ustedes tienen, digamos, el tiempo para investigar sobre el tema que se les asignó y sobre la posición también que se les asigne. ¿Listo? Entonces, lo que está diciendo como ejemplo. Supongamos que el debate va a ser sobre la inteligencia artificial y la controversia es que la gente dice que en un futuro va a reemplazar a los humanos. Entonces, yo en un listado voy a escribir Vicky, entonces tú vas a realizar el debate sobre este tema, pero vas a defender la contraparte, es decir, que tú estás en desacuerdo. Entonces, ¿tú qué tienes que hacer? Tienes que investigar sobre la inteligencia artificial, artículos de autores que estén en desacuerdo con esto, ¿sí? Y de acuerdo a la información que tú hayas investigado hasta el día lunes, tú vas a preparar unos argumentos para defender ese punto de vista en contra. O sea, una semana tendríamos para preparar. Sí, sí, casicito. Sí, porque, un momentico, yo reviso. Sí, el 16, sí, sí, prácticamente que una semana porque el 16 es el miércoles. Perdón, el martes. Entre martes o miércoles, más o menos, ustedes estarían iniciando las sesiones con su practicante. De lo que le estaba comentando, la primera sesión puede ser 16, 17, es para simplemente revisar. Entonces, el practicante te va a preguntar, bueno, Vicky, ¿cómo vas con tu investigación del tema inteligencia artificial? Entonces, tú le puedes mostrar al practicante lo que llevas investigado, si tienes ya los argumentos creados. ¿Sí? Y el practicante pues simplemente te va a dar como unos lineamientos para pulir un poquito más tus argumentos o decirte, no, mira, a este argumento le falta algo, no, mira, te falta soportar sustentar tu punto de vista con algún autor, algún artículo, ¿sí? Entonces te da algunas indicaciones para mejorar tus argumentos. ¿Listo? Y ya lo que quede la semana, parte de la próxima semana, ¿sí? Hasta el 22, ustedes pues deben de estar pendientes del Teams. Su practicante va a contactar con ustedes con anticipación indicándoles qué fecha exactamente ustedes deben de asistir a la segunda y última sesión. Y en esa sesión ya sería el debate. ¿Sí? El debate verdadero. Entonces, ya ese día que les asigne el practicante deben de estar listos con sus argumentos. Recuerden que así como les ha indicado los practicantes, la idea es que hablen, que desarrollen un speech natural, un discurso lo más natural posible, ¿ok? Porque esa es la idea de este curso de English Conversation y no se permite leer, ¿ok? De pronto si se te olvidó, no sé, el apellido de algún autor lo puedes tener a la mano, o sea, puedes tener de pronto apuntes, pero la idea es que estén hablando así fluidamente como lo estoy haciendo y de pronto si me olvidó algo, mirar un segundo y listo. Continúo con mis argumentos. Luego, por ejemplo, supongamos que está Brian, Vicky, Adriana y Kelly en el mismo día, a la misma hora del debate. Listo, entonces inició Brian con sus argumentos. El practicante le da unos minutos para que exponga. ¿Sí? Luego de hablar Brian, ella le va a pedir a Vicky, a Adriana o a Kelly que digan qué piensan, si están de acuerdo, si alguien está en desacuerdo, ¿por qué? ¿Sí? Ahí pueden hacer un review tal o contraargumento. Y la idea es que con ese contraargumento, pues, vayan desarrollando la dinámica de un debate. ¿Listo?
Y la idea es que ya entre el 23 y el 24, ¿sí? Martes, miércoles, dentro de 15 días, ¿listo? Ustedes tengan tiempo para redactar su summary, su resumen del debate con los puntos que están incluidos en la lista, perdón, en la guía. ¿Sí? Entonces, si ustedes ven la guía, en el punto 4 dice claramente que deben de incluir de la información del debate, la fecha en que se desarrolló, cuánto tiempo duró, nombre del practicante, lista de los estudiantes que hicieron la parte a favor, lista de los quiénes fueron los estudiantes que sustentaron en contra. ¿Ok? Recuerden incluir un screenshot, un pantallazo del debate que muestre evidentemente que participaron en el día del debate. Y recuerden el summary o resumen de 200 palabras. Indicar qué ocurrió durante el debate. ¿Ok? Y por último, una conclusión. ¿Hasta ahí alguien tiene otra pregunta? Sí, seguimos con la misma teacher que tenemos, con la que estamos realizando las 6 sesiones, ¿sí? El student teacher, sí, lo más probable es que con el mismo student teacher que iniciaron el tax 3, terminen hasta el tax 5, porque si mal no estoy, el tax 5, si ustedes han leído la agenda, también implica participación en un encuentro sincrónico con el practicante. El tax 5 es presentar un mini webinar, ¿ok? Para este TAC 5 también va a haber una videoconferencia como esta, obviamente en estos tiempos, ¿sí? Más o menos un día antes, o sea, de nuevo entre el final del TAC 4, inicio del TAC 5. De nuevo yo les estaré citando a una videoconferencia de nuevo para darles los lineamientos de este mini webinar que también lo van a presentar con su practicante, su student teacher. Y ya el TAC 6 sí es colaborativo, va a ser normal como los tags que ustedes han presentado desde inglés 1, ¿ok? Te dan una indicación, en este caso es crear un video podcast con los compañeros de su grupo, ¿ok? Y pues leer las instrucciones que estén, pero pues para ese todavía falta, ¿ok? Pero en conclusión, los tags que implican un speaking encounter o encuentro sincrónico con la participación de un student teacher es tags 3, 4 y 5. ¿Listo? Pero sí, lo más probable es que sí, que sigan con el mismo practicante asignado. ¿Más preguntitas? Listo, profe, gracias. ¿Más preguntitas? ¿No? Pues yo creo que podemos, para terminar esta actividad, yo voy a ir agilizando en algo. Y es en esto el tema de de la inteligencia artificial. ¿Listo? Les voy a escoger este y voy a aprovechar que hay personas aquí y de una les voy diciendo qué punto de vista tienen que ir eh, recolectando información, ¿ok? Para que empiecen desde mañana, ¿vale? Entonces, vamos con, ya miro el listado por aquí. Voy a dar de compartir un momentico para ver bien quién está. Entonces, empezamos con Brian Alexander Castro. Brian va a investigar de la inteligencia artificial. Dice, la inteligencia artificial puede efectivamente reemplazar a los humanos en una conversación. Vas a defender el pro, o sea, vas a estar a favor. ¿Listo? Entonces, tu misión listo. es investigar sobre
autores que estén a favor de esta consigna. Vamos con Vicky Rocío Montealegre. Vicky, Sí, señora. listo. Vas a investigar la misma consigna, pero en contra. La que estás en desacuerdo. Sí, teacher, ¿nos podrías, por favor, compartir ahí en el chat esa información? Sí, ¿Pronto? sí, claro. Ay, No, muchas gracias. igual no te preocupes que esto apenas termine esta videoconferencia, yo comparto la información al correo institucional y a la mensajería del curso, ¿vale? Listo, gracias. Seguimos con Adriana Sofía Muñoz. Adriana. Sí, señora. Adriana Sofía, la misma. Inteligencia artificial puede reemplazar efectivamente a los humanos en una conversación en inglés. A favor. Vas a defender la parte del pro. Ok, teacher. Kelly, Joana Piedradita. Kelly, ¿me escucha? Yes, teacher. Al fin, ¿cómo te fue con esos speaking en contra? ¿Lograste asistir? Teacher, qué bueno que me preguntas porque también te quería preguntar yo a ti. Bueno, realmente yo me conecté una semana después, que fue que la docente que nos estaba guiando se pudo comunicar conmigo, pero yo la primera semana no, porque te acuerdas que yo le mandé bastantes mensajes a ustedes, porque me mandó un correo, yo escribí al correo y pasé Ajá. como toda semana en eso. Entonces, la profe me ayudó un poquito y me dio después como una clase como para reponer, pero si hubo otra que no me pude conectar, entonces sí me va a faltar como una. Porque cuando ya ella pues se quiso comunicar conmigo, ya habían pasado creo que 2 clases. Ok. Bueno, recuerda que, bueno, yo creo que la pregunta del millón es, bueno, profe, si yo no alcancé a asistir a todos los speaking encounters desde abril hasta la semana pasada, ¿qué pasa? Recuerden que si ustedes ingresan a el enlace en el que deben de enviar el TAX 3, hay un documento que se llama rúbrica de evaluación, ¿sí? Entonces allí aparece cuántos puntos se le da al estudiante dependiendo del número de asistencias y de participaciones que realizó, ¿sí? Y también depende mucho de qué puntuación te dio la practicante en cada encuentro, ¿sí? Porque ¿qué se evalúa en general, en global, según la rúbrica? Obviamente el número de asistencias, la fluidez, el uso de vocabulario, la estructura de discurso, creo que son esos 4, sí, porque el 5 es el journal, es decir, la parte escrita, ¿sí? Entonces, ese criterio lo evalúo yo. Pero el que ya es relacionado con communicative skills, los 4 primeros criterios sí los evalúa el practicante, porque pues obviamente fue la persona que estuvo a cargo de los encuentros, fue quien los observó a ustedes, quien los escuchó, ¿sí? Entonces, en conclusión, dependiendo del número de encuentros y de la calidad de tu participación, ya depende de la puntuación que te haya dado el practicante, ¿listo? Ok, teacher. Bueno, y vamos con la última. A ver, retomemos. Brian Alexander Castro, entonces sería pro. Vicky Rocío en contra. Adriana Sofía Muñoz pro. Kelly Joana Piedradita. Vas a investigar sobre la inteligencia artificial y si reemplaza a los humanos en una conversación de inglés, vas a estar en contra. ¿Ok? Gisette Lorena Aragón, la del mismo tema, pero a favor. Paula Tatiana Tibaquira, ¿me escucha? Sí, profe. Listo, vas a investigar el mismo tema, pero en contra. Bueno, profe. ¿Alguien falta? ¿Falta por asignar? No. Listo. Bueno, entonces, en conclusión, ¿qué les va a llegar entre hoy y mañana, primera hora, a su correo? Les va a llegar
un mensaje de mi parte indicándoles qué tema se escogió para el debate y qué lado, digamos, de esa controversia ustedes deben de investigar y crear sus argumentos. ¿Listo? Les va a llegar un listado como este y deben de tener en cuenta en qué columna está la X. Si usted tiene que investigar este tema de la inteligencia artificial a favor o en desacuerdo o en contra. ¿Listo? Y deben de estar pendientes durante esta semana. Sus student teacher o los practicantes van a volver a contactar, ¿okay? Para recordarles en qué fecha deben de asistir a las 2 sesiones. Recuerden, la primera de chequeo, la segunda ya es para la participación en el debate. ¿Listo? Bueno, si no hay más preguntas, por último les recomiendo, porfa, si tienen algún inconveniente durante esta o la otra semana, ejemplo, no sé, que justo el día del debate tuvieron un inconveniente, se enfermaron, tuvieron alguna emergencia, alguna situación de gravedad que no les permita participar, por favor, me comunican lo más pronto posible. Por lo más pronto posible se entiende antes del 24, que es la fecha en que se cierra este task. De esa manera, si ustedes me reportan a mí con anticipación, yo les puedo ayudar y dar otra alternativa con anticipación. Que recuerden que nosotros como tutores y directores de curso tenemos también que cumplir con unas fechas para calificar, enviar retroalimentación, subir la calificación al centralizador y ya con eso certificar y cerrar la actividad. Es decir, seguir el mismo cronograma que ustedes tienen en la agenda, ¿vale? Listo, Okay. eso es todo por hoy. Les agradezco muchísimo su atención, el esfuerzo que yo sé que esta hora es muy complicado, pero créanme que es esencial estas videoconferencias porque así ustedes, número uno, reciben de primera mano los lineamientos de las tareas, sobre todo porque implica, como dice el English Conversation Speaking, oral skills, ¿ok? Y segundo, si ustedes tienen dudas o inquietudes, pues me pueden decir en tiempo real, ¿vale? Y recuerden, mis canales de comunicación pueden utilizar el chat de Teams de lunes a viernes de 2 a 6 de la tarde. Lo mismo la mensajería interna también de 2 a 6 de la tarde. Que tengan feliz noche. Have a good week. Bye bye. Thank you for your attention. Bye bye, teacher. Bye bye. Okay, teacher. Bye, bye. Bye. Sure. Bye bye.